este video vamos a suscribirnos al plan Go de OpenCode. Primer mes $5, a partir del segundo mes ya va a costar $10. Es importante que leas con atención todos los límites que tiene, pues si tienes alguna duda aquí está todo y que puedes cancelar en cualquier momento. Eso sí, estuve leyendo las condiciones del contrato, dice que sí, que respeta los datos, aunque eso yo no me creo mucho, pero lo que sí más me interesaba es las condiciones del contrato. Básicamente es como cualquiera de estas empresas que te dicen que puede cambiar en cualquier momento. Son las condiciones que hoy por hoy las vas a ver en esta web, pero el día de mañana pueden cambiar, subir los límites, bajar los límites, o sea, pueden hacer lo que les dé la gana. Hay que tenerlo en cuenta eso. Vamos a darle aquí al link para suscribirnos. Podemos loguearnos más rápido si nos identificamos con Google o con la cuenta de GitHub. Yo tengo la cuenta de GitHub aquí lista. Le voy a dar con GitHub todo lo que va a tener acceso OpenCode en tu cuenta de GitHub. Si tú te vas a ajustes, aplicaciones, vas a ir a la pestaña de aplicaciones autorizadas. Puedes revocar en cualquier momento cualquiera de las aplicaciones que has autorizado. Aquí nos da el API Key para conectarnos luego al terminal con la suscripción de OpenCode Go. Tienes que guardar en un lugar seguro tu API Key. Las instrucciones: tenemos que activar la facturación para que nos haga el cobro. Luego, abrir la sesión en el cliente de OpenCode que instalamos en el video de ayer. Empezamos a trabajar y seleccionar los modelos. Ten en cuenta que aquí si te registras así como te pone todo el plan, te estarías suscribiendo a todos estos modelos. Activar la facturación, 18 euros a 21 euros. ¿Quieres solamente suscribirte al plan Go? Pues tienes que darle aquí en Go. Y estos son los modelos que incluye el plan Go, que nos cobraría euros o en dólares, que son pues los 5. Vamos a procesar el pago y continuamos en un momento. Será facturado mensualmente. Damos los datos y le damos a pagar. Ya estamos suscritos a OpenCode Go. Ya puedes acceder a todos los menús. Aquí te aparecerá una gráfica o un estado de todo el uso que llevas, del consumo. El límite que pone OpenCode Go no está en la cantidad de peticiones, está en el presupuesto que te da diario en un ratio de 5 horas, semanal y mensual. Así es como lo controla OpenCode. Es una imagen reveladora para que lo entiendas muy fácilmente. OpenCode Go no limita por peticiones, te da un presupuesto que va basado en 5 horas, te da un presupuesto de $12. A la semana, el presupuesto semanal es de $30 y mensual de $60. Entonces, si en una semana tú excedes del consumo de esos $30 de presupuesto, tendrías que esperar hasta la siguiente semana. Igual, cuando cumples los 60, tendrías que esperar al mes siguiente para que te vuelva a resetear el presupuesto. Imagínate que te da 60 litros de gasolina. Vamos a hacer la analogía con el uso de gasolina y coches o carros, como lo quieras llamar. Tenemos 12 litros de gasolina, 30 litros y 60 litros de gasolina. Y luego los modelos vienen a ser los coches o los carros. Vamos a tener carros que consumen mucho más gasolina por kilómetro y otros que van a consumir menos. Tenemos que ir jugando con la combinación para utilizar el coche adecuado. Por ejemplo, vamos a coger un coche que consuma mucho más combustible, pero lo vamos a utilizar para tareas muy específicas, tareas más concretas. Por ahí te voy a mostrar una gráfica de cuáles son esos modelos. Aún así, pienso que el presupuesto y las peticiones que nos da OpenCode comparado con otros proveedores de IA es muchísimo superior. Así que yo dudo que vayamos a consumir todo eso en un tiempo. Por lo menos ahora, en el presente. Ya veremos más adelante si esta es una estrategia de OpenCode simplemente para cazar clientes a lo bestia y ya después acabarán haciendo lo que hacen todas las empresas, que es subir los límites. Pero bueno, de momento está así y vamos a aprovecharlo, ¿no? Así que nada más que decir. Pues ahora el siguiente paso es conectarnos. Vamos a abrir el terminal. Podemos hacerlo en cualquier sitio, pero me voy a ir a mi proyecto al que iniciamos ayer. Ayer me olvidé de mencionarte dos cosas importantes porque claro, como lo estamos conociendo, no me dio tiempo. OpenCode Stats nos va a mostrar cuánto vamos consumiendo. Es un resumen de todas las sesiones activas que tenemos, todos los mensajes que hemos enviado, los días que estamos utilizando el servicio, y aquí está un resumen del coste, del gasto y de los tokens que hemos gastado. Para picar piedra, como la gráfica que les mostré, utilizaré DeepSeek para tareas muy repetitivas. Estoy hablando para
para Odoo, no para otras plataformas, para otros entornos. Este comando es muy importante, OpenStats. Y hay otro que es muy importante también, que es OpenCode Session List. Nos muestra todas las sesiones que tenemos. Mira, aquí está, por ejemplo, este es el proyecto que hicimos en el vídeo y yo si quiero volver a esa sesión, tienes que irte a la carpeta donde trabajaste con esa sesión en ese proyecto y aquí me copio el ID de la sesión. Entonces, para volver ahí, presionamos Quit para salir y hacemos OpenCode -S y le pasamos la sesión. Ahí tenemos la sesión. Y vamos a entrar a la sesión tal y como la dejamos ese día. Puedes abandonarla cuando quieras y volver a recuperar la sesión. En la primera línea del prompt que le vas a pasar, indícale un título conciso para que luego sea fácil de utilizar ese nombre como sesión. También luego lo puedes renombrar con Rename Session. Aquí está, mira, Rename Session. Vamos a conectarnos. Vamos a darle Connect Provider y vamos a utilizar OpenCode Go. Vamos a pegar el API Key Intro. Esto lo hice utilizando toda la información de la web, la información que saqué con ChatGPT, cruzamos toda la información y de ahí nacieron todas estas gráficas que te estoy mostrando. Entonces él me puso aquí una regla. Dice que utilicemos Flash y Qwen 3.5 para lo simple. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí, como ves, nos da bastantes peticiones. DeepSeek Flash lo vamos a utilizar para tareas de picar piedra, scripts, consultas SQL. Luego puedes utilizar el Qwen 3.5, no sé cómo se pronuncia, Qwen o Qwen para tareas repetitivas. También nos da bastantes peticiones, así que lo podemos utilizar. El Química 2.6 lo vamos a utilizar para tareas de backend SQL, por ejemplo, cuando vamos a desarrollar en Odoo. Esto es en la teoría, luego en la práctica yo ya les comentaré qué tal me fue, pero esto es una gráfica para que tengas como punto de partida dependiendo de qué tarea vas a utilizar. Este GLM, por lo que estuve investigando, está más enfocado en Machine Learning para agentes autónomos, pero es algo que al menos en Odoo no creo que lo lleguemos a utilizar. No tiene sentido irte a comprar pan con el carro de GLM. Te lo digo así para que se comprenda más fácil, ¿vale? Vamos a escoger Flash. Está bien, vamos a utilizar High y inicia Odoo. Como ya definimos el fichero agents, pues aquí lo va a hacer bien. Perfecto, ahí tenemos nuestro Odoo cargado. Bueno, me imagino que tendré que interrumpir yo el proceso con escape porque si no, no va a parar. Esto es simplemente porque estoy probando. Vamos a cambiar de modelo. Vamos a elegir ahora DeepSeek 4 Pro. Hemos gastado 1 céntimo con todo lo que hemos hecho hasta ahorita. A ver, yo te recomiendo que no le estés diciendo a la gente inicia Odoo, detén Odoo. Esas cosas las podemos hacer nosotros en segundo plano. ¿Para qué vamos a hacer? Si nosotros se supone que somos desarrolladores de Odoo. Es decir, nosotros ya tenemos un nivel. ¿Para qué vamos a estar gastando créditos haciendo tareas? Sería muy tonto. Vamos a hacer el módulo, chicos. ¿Qué les parece? Entonces vamos a ir a GitHub 19 examples. Ok, este es el módulo. Te vas a Doc Prompt Sale Commission. Lo que hice aquí es agregar un nuevo prompt para que lo pruebes. Es mucho más parecido a lo que haría un consultor.